Todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, con Cristo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, con Cristo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad. Todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, con Cristo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, con Cristo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad. Todos unidos hoy vamos a celebrar. Buenas tardes también a los que se conectaron. Es un gusto que esté usted este día aquí para recibir la palabra de Dios, porque hoy Dios tiene una palabra para nosotros, para refrescar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente. Y mire, la palabra que hoy Dios tiene para nosotros tenemos que ponerla por obra. Siempre que recibimos la palabra de Dios es de bendición, pero es de bendición cuando empezamos a practicarla, cuando empezamos a caminar sobre esa palabra que Él nos da, es cuando comienza a ser de bendición para nosotros. Y veo muchas caras contentas porque está esperando al marido que viene allá del encuentro, que viene un hombre renovado, tanto los que mandamos encuentristas como los que mandamos también a los servidores. Siempre hay algo que Dios hace, siempre vemos cosas sorprendentes. Nos encanta
recibirlos y escuchar las maravillas que Dios hace, ver todo lo que Dios hace allá y todo lo que Dios sigue haciendo después. Seguimos escuchando los testimonios de todo lo que ocurre cuando le creemos a Dios. Así que, ¿le parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. A ti es toda la alabanza. Gracias por este tiempo en que tú nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra. Te doy a ti las gracias, Señor, porque a ti te place usarme como instrumento, como portadora de tu palabra. Esta palabra que tú me has dado, que ha sido de bendición para mi vida y que hoy yo quiero compartir con tu iglesia. Te doy a ti todo el honor, Señor, y toda la gloria. A ti sea la alabanza, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe esta palabra, que tu Espíritu Santo sea quien guíe este momento. Dame la paz sobrenatural que solo tú puedes dar para poder, Señor, ser usada con poder. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Bien, mire, ¿se ha dado cuenta usted que hace ciertas cosas en automático? Hay muchas cosas que hace en las que ya no necesita invertir razonamiento, invertir tiempo en pensar cómo las va a hacer, como el cepillarse los dientes, por ejemplo. Cuando usted se cepilla los dientes, pues ya no tiene que pensar cómo va a tomar el cepillo, cómo va a poner la pasta, si va a ser de arriba a abajo, de abajo a arriba, si círculos. Ya no está pensando en eso. Usted lo puede hacer incluso pensando en otras cosas, incluso haciendo otras cosas, porque ya forma parte de su vida, porque eso se ha vuelto un hábito. Y mire, un hábito es un comportamiento o rutina que se repite de manera frecuente hasta que se vuelve automático y se ejecuta con poco o ningún razonamiento consciente, formando parte de las actividades diarias de una persona. Y los hábitos tienen ciertas características. Gracias. Mire, las características de un hábito, puse aquí 3, es que es por repetición. O sea, que es una actividad o una conducta que usted va a tener que repetir hasta que logre que se haga parte de su vida, de su rutina, de su vida diaria. Por ejemplo, el ejemplo que te ponía de cepillarte los dientes. Tuviste que hacerlo por mucho tiempo, diariamente, lo haces 3 veces al día, por lo menos cada que comes, pues te tienes que cepillar los dientes y ya forma parte de ti. Nuestra madre tuvo que andar detrás de nosotros, cepíllate los dientes. Quienes son mamás no me pueden dejar mentir que andamos atrás de nuestros hijos. ¿Sabes? Cepíllate los dientes, ya te voy a dormir, cepíllate los dientes, ya vámonos a la escuela, cepíllate los dientes. Y así como con eso, andamos atrás de ellos con muchas otras cosas que queremos que formen parte de ellos, que queremos que se están formando y queremos inculcarles, queremos enseñarles buenas costumbres, buenos hábitos. Este es un acto, entonces, una característica, la repetición. Lo tienes que repetir hasta que ya. Tu cerebro lo guarda y entonces viene la automatización. Es otra característica. Ya vas a lograr hacerlo en automático. Y es que una conducta se vuelve automática porque ya no requiere esfuerzo ni reflexión para hacerla. A los que manejan, a los que conducen, ¿no le ha pasado que usted va manejando y de repente nos exaltamos porque decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que no me estampé? No me di cuenta que anduve por todos lados y ya llegué aquí. Ya no tienes que pensar en meto el acelerador, saco el clutch lentamente y primera, ya te la sabes y Checo Pérez se queda atrás de nosotros, ¿verdad? Que andamos por la ciudad como si nada, porque se ha vuelto automático. Ya no necesitas reflexionar sobre eso. Y otra característica es la manera en que se adquiere un hábito, la adquisición. Los hábitos son comportamientos aprendidos, no genéticos. Es decir, pues no los vamos a traer así desde que nacemos, los vamos a tener que aprender. Vamos a necesitar esfuerzo, vamos a necesitar invertir tiempo para poder lograr que una actividad, que una conducta forme parte de nuestra vida. Como papás le digo, vamos a necesitar tiempo si queremos formar buenos hábitos en nuestros hijos. ¿Ha escuchado usted que a veces dicen, mi abuelo era deportista, mi papá súper atlético, yo lo traigo en la sangre, yo por eso también soy así? Bueno, no lo trae en la sangre, él lo vio, él estuvo observando, sus papás estuvieron ahí llevándolo, trayéndolo para que lograra
que el deporte o que cualquier otra cosa formara parte de su vida. Y miren, nosotros como papás somos los responsables de que nuestros hijos tengan buenos hábitos. Como adultos somos los responsables de que las siguientes generaciones tengan buenas costumbres. Siempre va a ser más fácil que la siguiente generación tenga buenas costumbres si nos está siguiendo, si nos puede imitar, si nos puede seguir. Porque mire, ¿podemos lograr que la siguiente generación tenga buenos hábitos si yo no los tengo? Probablemente sí, pero va a requerir mayor esfuerzo. Para ellos va a ser más fácil si ellos nos pueden imitar. Yo no le puedo decir a mi hijo, tienes que comer saludable y yo estoy, ¿verdad?, comiendo de manera en la que estoy dañando mi cuerpo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes porque te hace daño, no darle un buen ejemplo, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil para mi hijo que tenga buenos hábitos, que tenga buenas costumbres, si él me puede seguir. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, mire, el tema de esta tarde, el título de la prédica del día de hoy es el hábito de la fe. El hábito de la fe. Y mire, en el devocional de este mes, en la página 4, ahí encuentra usted este título. No se distraiga leyendo, ya usted después tendrá tiempo si no leyó esa página. Pero mire, la fe es un hábito porque es algo que tenemos que practicar. Es algo que tenemos que practicar todos los días. Todos los días tenemos que confiar en Dios, todos los días tenemos que estar practicando la fe. Cuando recién nosotros llegamos a Cristo no es fácil confiar. Cuando nosotros vamos llegando y conociendo, todavía le metemos mucho razonamiento, todavía dudamos, pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Todavía estamos ahí batallando con eso. Pero con el pasar del tiempo, mientras vamos practicando la fe, se vuelve automático el momento en el que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y todo para nosotros es primero Él. Pero requiere práctica, requiere tiempo, requiere esfuerzo el poder llegar a tener el hábito de la fe. Y mire, la fe la vamos a tener que practicar, la fe después va a ser automática y como todos los hábitos, la fe también se adquiere de manera en que se aprende. Lamentablemente no la vamos a poder transmitir genéticamente. Vamos a tener que esforzarnos por transmitir eso a la siguiente generación, esforzarnos, invertir tiempo, porque la palabra de Dios es importante para que eso suceda. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Muchos venimos con muy malos hábitos, muchos venimos con muy malas costumbres, mala alimentación, impuntualidad, sedentarismo, y podría pasármela toda la tarde mencionando muy malos hábitos que traemos. Y mire, cuando llegamos a Cristo logramos darnos cuenta de todos estos malos hábitos. El llegar a Cristo nos hace abrir los ojos y ver cosas que antes no veíamos mal y que las traemos desde casa, las traemos aprendidas desde nuestro hogar, desde nuestro círculo más cercano. Pero gracias a Dios, gracias al cumplimiento de su palabra en nosotros, como dice Romanos 12:2, Él ha transformado nuestra mente, Él ha renovado nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Y bueno, Él ha despertado también en nosotros ese deseo de seguir creciendo, de seguir siendo transformados y de que eso también trascienda a la siguiente generación. Si a mí me ha costado romper con malas costumbres y me ha costado romper con tantas cosas, yo no quiero que eso trascienda a los demás. A mis hijos naturales, pero también tenemos hijos espirituales. Hay personas que si usted dice, bueno, está hablando de sus hijos y yo no tuve hijos, yo no tengo hijos aún, los jóvenes. Pero algún día vas a tener hijos y algún día también vas a tener hijos espirituales y también estamos hablando por ellos, por la siguiente generación. Porque mira, es triste ver cómo el mundo está podrido, cómo el mundo está realmente podrido. Y es triste ver cómo los jóvenes son constantemente atacados. Si nosotros tuvimos difícil el poder llegar y el poder conocer a Dios y tuvimos como esa situación difícil, los jóvenes lo tienen todavía más. Los jóvenes están rodeados y bombardeados todos los días. Los jóvenes y aún los niños. Usted piensa, los niños, pues ellos todavía no llegan a esa etapa. No, los niños están siendo bombardeados constantemente en sus pensamientos. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que tener
esa sensibilidad y despertar como iglesia, despertar como padres, despertar como adultos, de estar conscientes de eso, de estar conscientes de qué podemos hacer para que esa generación no se pierda, para que esa generación sea aún mayormente usada de lo que nosotros hemos sido usados. Nosotros hemos tenido la bendición de ser usados por Dios, la bendición de haber llegado a los pies de Cristo, y yo quiero que eso suceda con mi generación, pero quiero que todavía sea aún más. Quiero que si yo he podido ser usada, ella sea doblemente usada, que si yo he podido tener lo que tengo ahora, ella tenga una doble porción de eso, que mis hijos tengan una doble porción de lo que yo tengo. Pero ¿qué estoy haciendo? Como mamá, como papá, tanto físico y espiritual, ¿qué estoy haciendo para que eso suceda? Mire, como mamá me aterra pensar en que está por llegar la pubertad, la adolescencia, porque pues tengo amigas más grandes que tienen hijos más grandes y me cuentan esto. Y es como una historia de terror, de todos los cambios que hay, de todas las cosas que van sucediendo. Y cuando me cuentan pienso, pues mira, si el niño me pone en cara, me hacen una jeta y de repente, pues ya veré cómo disciplino. Ya Dios me va a guiar en cómo disciplinar. Que si no quiere ordenar su cuarto, que si ya llega el momento en que no te quieren hacer caso, ya veré cómo disciplino. Pero lo que a mí me aterra es pensar en que el diablo no se anda con juegos y que el diablo no se anda con rodeos. En que pienso, ¿qué estrategia irá a querer usar con los míos? Porque mire, ahora podemos pensar, ella viene a la iglesia, ellos vienen a la iglesia y están aquí, pero no por eso me voy a dormir yo, me voy a quedar en la baba creyendo que eso va a ser suficiente para que él no quiera venir a atacarnos. Si eso ocurriera, si mis hijos nunca quisieran apartarse, le doy toda la gloria a Dios porque así fuera. Pero no podemos dormirnos ni quedarnos en la baba creyendo que así va a ser. Tenemos que estar pensando todo el tiempo, ir un paso adelante, porque Él no se anda con rodeos, Él no está jugando, Él no está esperando, no, ese no, porque va a la iglesia. Cuando pensamos en la palabra de Dios que nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, eso es una verdad. Esa es la palabra de Dios y se cumple. Pero instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios es eso, darles la palabra. Cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia, los domingos que vienen a su célula, eso es un muy buen hábito. Es un buen hábito enseñarles que los domingos son para Dios, que el domingo es para Dios, que el domingo no es para despertarnos tarde y ver la tele, que el domingo no es para comer la barbacoa, el domingo es para el Señor. Y eso es un muy buen hábito, pero necesitamos más que eso. Necesitamos esforzarnos, dedicar tiempo en instruir a las siguientes generaciones en la palabra de Dios. Vaya por favor a Deuteronomio 6, del 5 al 9. Mire, hace poco llegó a mis manos un libro que se llama Las mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. De verdad que el estar pensando en qué podrá ocurrir, de qué manera va a llegar en sus pensamientos, con qué la va a querer atrapar, con qué la va a querer seducir, yo tengo que estar pensando en qué estrategias voy a usar yo como padre, qué estrategias voy a usar yo como mamá. Y llegó a mis manos ese libro. Y es un libro donde se le presentan muchas posibles ideas que Satanás va a querer traer a su mente. Muchas posibles ideas que Satanás le va a presentar en su círculo, aún así pequeña, en su círculo de amistades, como que estás cambiando, como que ya no te ves tan bien como te veías antes, y ese cabello y esos vellos que te están saliendo y estás tonta y cosas que le pueden llegar a suceder. Pero ¿cómo va a identificar una persona que algo es una mentira si sabe la verdad? Si ella sabe la verdad, si ellos saben la verdad, van a poder identificar una mentira. Usted y yo, cuando ya sabemos la verdad y nos están echando un chorote y decimos, ay, por favor, si ya me sé toda la verdad. Claro que no lo creemos porque ya sabemos la verdad. Y así nuestras siguientes generaciones, ellos necesitan saber la verdad. Es importante que vengan a la célula porque ahí conocen la verdad. Es importante que escuchen estas pláticas porque aquí conocen la verdad. Pero nosotros como papás somos los responsables de inculcarles todos los días la palabra de Dios y ser intencionales en que eso suceda.
ser intencionales en llevarlos todos los días a que ellos conozcan íntimamente a Dios. Que no sea lo que yo le cuento, sino lo que dice la palabra de Dios. Ser intencionales en enamorarlos todos los días de Dios, que ellos lo conozcan como tú y yo lo conocemos. Mira, Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tú tienes que reconocer a Dios como el único. Primero tú tienes que entender que Él es primero. Primero tú tienes que tener bien sembrada la palabra, porque dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tú primero. No podemos transmitir, no podemos dar algo que no tenemos. No podemos hacer algo, tratar de crear un hábito en mi hijo que dependa de Dios, que crea en Dios, si yo no lo hago primero. Y después Dios dice, en el 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo mostrándoles a nuestros hijos la palabra de Dios. Todo el tiempo, no importa. Mire, a veces yo sé que es difícil conforme van creciendo, porque es como, pero usted va a buscar el momento oportuno, porque usted va a buscar la manera en la cual sembrarle la palabra de Dios. Hay muchas oportunidades que nosotros tenemos. El niño llega con un lápiz de la escuela que no es de él, y usted le dice: oye, no se hace eso, porque eso es robar, porque ¿sabes qué? En Proverbios dice que es mejor ser pobre que no tener nada, a ser tramposo, ¿verdad? Y usted le va metiendo la palabra de Dios, porque todo el tiempo tenemos que estarlos guiando en eso, en la palabra de Dios. Dice: y las atarás, en el 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También Deuteronomio 11, del 18 al 21, solo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenselas a sus hijos en todo momento y lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido. Vivirán allí mientras el cielo exista. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, todos queremos que nuestros hijos sean prosperados en todas las áreas, pero el área espiritual es importante. No dejemos de lado eso como padres naturales, como padres espirituales, constantemente estar en marcha, trabajando y buscando estrategias. Necesitamos esforzarnos, iglesia, y dedicar tiempo a eso. Yo sé que todos tenemos actividades, yo sé que hay días en los que ya no nos da para más, en los que ya son las 10, las 11 y no he tocado cama, pero hay un momento durante el día en el que podemos aprovechar para dar la palabra a nuestros hijos. Mire, en la clase de estudio bíblico hemos estado viendo la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y bueno, hemos visto cómo Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, cómo sacó a la primera generación con mano fuerte, cómo Él los liberó de la esclavitud, cómo Dios rompió con todas esas cadenas que ellos tenían, cómo los sustentó durante el desierto, cómo hizo grandes cosas sorprendentes con todo ese pueblo. Y esa generación que pudo tener esa oportunidad de ver todo lo sorprendente que hizo Dios, pues aún así fue una generación que fue fiel a medias, que creyó a veces no, que fue infiel, ¿verdad? Que fue, pues que se quejó todo el tiempo, que murmuró y hubo consecuencias, y esa primera generación se quedó ahí, en el desierto, no pudo ver la promesa. Después de esa generación se levantó otra generación, la segunda generación,
de la cual fue líder Moisés, Josué. Y esta generación creyó sin ver. Creyó sin ver con lo que había escuchado de sus padres, y esta segunda generación conquistó. ¿Recuerda usted la semana pasada que vimos eso? Que ellos conquistaron la tierra prometida. Pero mire, la palabra de Dios dice que hubo una tercera generación. Y vamos a ver qué dice sobre esa tercera generación. En el libro de Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Que de una generación que había conquistado, una generación que había visto el poder de Dios, de una generación que venía de cosas grandes y sobrenaturales, la siguiente generación ya no conocía a Dios. La siguiente generación no reconocía a Dios como su Señor y Salvador, ya no conocía a Dios como su único rey. ¿Qué sucedió? ¿Ha escuchado esa frase que dice: abuelo rico, padre millonario, nieto miserable, nieto pobre? Y se refiere a ese ciclo en el que la familia pues tiene una fortuna y con el tiempo se disipa, con el tiempo se pierde, porque la primera generación pues no instruyó a la segunda en cómo se había logrado las cosas. Y luego con el tiempo pues la segunda generación, al tener abundancia, no se preocupa por eso. Mire, vamos a comparar hoy esto. ¿Me pone la siguiente, porfis? Mire, la primera generación, lo que yo le decía, era la que sale de Egipto, la que Dios liberta, la que ve grandes maravillas de parte de Dios, ¿verdad? Que abre el mar, que los sustenta durante el desierto, que les da el maná. Y esa generación, pues, como que la sufrió, ¿verdad? Sufrió porque tuvo que dejar todo lo que conocía de Egipto y tuvo que romper con ciertas cosas, y ahí andaba. Bueno, esta generación se queda, pero la vamos a comparar con el abuelo rico, con el abuelo que también, cuando la primera generación llega, cuando la primera generación comienza a construir, pues también tiene que esforzarse. Es la generación que más se esfuerza, la primera generación, la que construye el imperio, digamos, con trabajo duro, con esfuerzo, desarrollando habilidades. Y bueno, llega la segunda generación, el pueblo de Israel. Vemos que fue la que conquistó la tierra prometida, la que vimos la semana pasada, que se derribaron los muros, y fue una generación que fue fiel, fue una generación que creyó sin ver, una generación admirable, ¿verdad? Es el padre millonario, el padre que es, bueno, pues ya de la segunda generación, que hereda una fortuna y logra mantenerla siempre y cuando, pues también, siempre y cuando trabaje duro. El padre millonario va a tener que trabajar duro, el padre millonario va a tener que tomar lo bueno y desechar lo malo para poder avanzar. Va a tener que seguir despertando en tomar lo que vio del padre, pero desechar lo que no sirve para poder avanzar, para poder hacer crecer, porque de lo contrario va a perder todo. De lo contrario, ahí se va a quedar. Y la tercera generación, dice la palabra de Dios, como lo leemos en Jueces, que fue la generación que ya no conoció a Dios. Fue una generación que ya no conoció a Dios porque se llenó de todas las malas costumbres que había donde llegaron, porque ya no hubo quien le mostrara lo que había sucedido. Ya conquistaron, ya le dieron todo en charola de plata, ya no tuvo que esforzarse en nada. Y ¿me pones la anterior, porfis? Y bueno, ahí estamos comparándola con el nieto miserable, con el nieto que pues disfruta un tiempo, pero al final termina perdiéndolo todo. Al final ya no hay nada para él. ¿Cuál es el factor común en este caso? ¿Cuál es el factor que influyó en esta decadencia de que se perdiera todo? La falta de instrucción de la generación anterior, la falta de guía de la generación anterior, la falta de instrucción de los padres,
la falta de instrucción de una generación que había logrado algo, pero que no logró transmitir cómo lo había logrado, que no logró enfocarse en el camino, ¿verdad? Mire, la sabiduría viene de parte de Dios y Él nos da la sabiduría con cada uno de nuestros hijitos, porque todos son diferentes, porque quienes tenemos 2 o más hijos sabemos que cada uno le tiene que llegar uno por el lado diferente, porque uno a veces es más dócil, porque otra veces es más rejego, porque uno tiene que buscar la manera, ¿verdad? No le doy la indicación de la misma manera a la que se la doy a Brisa que a la que le puedo dar a Abner, porque son diferentes. Bueno, Dios nos da la sabiduría para guiar a cada uno. Si nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, Él nos la va a dar. Él nos va a dar la sabiduría para guiarlos. Y eso es lo que tenemos que despertar hoy, que pensar en eso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategias he visto? ¿Cuál es el modo en el que veo que ella como que se puede desviar? ¿Qué es lo que a ella le interesa? ¿Qué es lo que a ella le atrae de Egipto? ¿Qué es lo que a ella le atrae de alrededor? Tengo que estar pendiente de eso, ¿verdad? Hace unos días fue una reunión y una persona que estaba sentada ahí en la mesa escuchaba que le comentaba a su amiguita y le decía: fíjate que acabo de descubrir que me sé todos los proverbios. Estaba muy contenta. Y la otra amiguita: ¿cómo crees? Sí, fíjate que yo creí que eran refranes, porque mi abuelita me los decía todo el tiempo, pero yo creí que eran refranes y acabo de descubrir que son los proverbios. Y yo dije: ay, wow, qué abuelita tan sabia, que estuvo todo el tiempo hablando la palabra de Dios, porque sabía que en algún momento su nieta la iba a usar, que en algún momento su nieta iba a vivir sobre este camino que es la verdad, sobre este camino que es esta palabra, estas promesas que son guías para nuestra vida, porque para eso es la palabra, para caminar sobre ella, porque nos trae vida y nos trae vida en abundancia. Están muy serios, denle un aplauso a Dios. Sabe que tiene cara como de regañado, pero Dios no le está regañando, Dios nos está instruyendo. Dios nos está instruyendo y le dije, Dios nos va a refrescar el corazón, nos va a refrescar el entendimiento, porque son cosas que ya sabemos. Todo esto son cosas que ya sabemos y yo sé que hay muchas personas que lo hacen todo el tiempo, pero no tenemos que perder de vista el objetivo, no tenemos que dejar que esto suceda, no tenemos que dejar que la siguiente generación se pierda, que la siguiente generación sea una generación que alguien llega a decir y no conoció a Dios. Y yo sé que quizá pasa por nuestra mente el pensar, uy, pues qué fácil, lo dices porque tu hija está chiquita, quiera o no, tiene que venir porque tú la traes. Yo sé que puede cruzar eso por nuestra mente. Yo sé que puede cruzar por tu mente y decir, pues sí, qué fácil, porque tu esposo pues va para el mismo lado, pero el mío no. El mío jala para el otro lado, ¿y qué hago ahí? Todo el tiempo vamos a tener dificultad. Todo el tiempo va a haber algo en oposición, porque esto es espiritual. Porque esto es espiritual y siempre hay oposición. Pero yo no quiero que pierdas de vista la promesa de Dios. Yo no quiero que el enemigo traiga a tu mente pensamientos de derrota donde ya no ves por dónde. Donde dices, pues es que no, o sea, tiene años y no quiere, pero es que ya le dije, pero es que yo he hecho eso todo el tiempo y no sucede. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Y Él ha hecho esa promesa para nuestra vida y nosotros tenemos que confiar en que eso va a ocurrir. No pierdas de vista la promesa, no pierdas de vista esa promesa, porque va a ocurrir. Porque si Dios lo prometió, así va a ser. No andamos por vista, andamos por fe. Así que sigamos caminando sobre esa promesa que Dios nos ha dado. Mire, quiero que vayamos también a Timoteo, segunda de Timoteo 1, 5, y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese, dice Pablo a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Y aquí era lo que yo le decía: no podemos transmitir algo que no tenemos. Ahí dice, tú tienes esa fe de la que estaban llenas tu madre y tu abuela. Tú tienes una fe sincera. Y yo a veces pienso, ¿será que Eunice y será que Loida la tuvieron tan fácil?
¿O será que a lo mejor también tuvieron ellas oposición? ¿Será que ellas también tuvieron que batallar? Mire, la mamá de Timoteo era una mujer judía, cristiana, una mujer que llegó a reconocer a Jesús como su Salvador. Pero el padre de Timoteo era griego y la palabra de Dios no dice si era creyente o no era creyente. Lo que sí podemos ver es que era para el otro bando, es que jalaba para el otro lado. Pero Eunice y Loida no se dieron por vencidas. Pero Eunice y Loida instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios. Eunice y Loida no perdieron de vista el objetivo con él. Y Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios. Y Timoteo llegó a ser un hombre muy, muy usado por él. Así que, ¿qué le hace pensar a usted que su hijo o que su hija no va a hacer lo mismo? Amén. Llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Que nuestros hijos aprendan a conocerlo íntimamente. Mire, a nosotros no nos gusta que nuestros hijos batallen. No nos gusta que nuestros hijos tengan dificultades. No nos gusta hacerlos batallar. Ahí andamos haciéndole luego nosotras las cosas porque no queremos, ya yo lo hago. Y no nos gusta verlos batallar y no nos gusta verlos sufrir y no nos gusta. Pero a veces tenemos que hacer ciertas cosas por ellos para que ellos aprendan a conocer a Dios. Nosotros nos gusta darles a nuestros hijos y mostrarles el milagro, pero no nos gusta que ellos pasen por el desierto. No nos gusta que ellos puedan ver cómo es que Dios nos saca de ahí, que ellos lo puedan experimentar, que ellos lo puedan sentir. Conforme van creciendo nuestros hijos, van teniendo razonamiento y ellos nosotros podemos hacerlos partícipes de muchas cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a que ellos sepan quién es Dios, que ellos sepan lo que Dios puede hacer. No mostrarles únicamente el milagro, sino mostrarles cómo conquistar. Quizá el error de la segunda generación fue no involucrar a sus hijos en esa parte, no mostrarles cómo conquistar, no enseñarlos a llegar ahí, a ese punto de amar a Dios. A mí me interesa que la siguiente generación sea una generación que esté enamorada de Dios, una generación que esté enamorada de Él, que dependa absolutamente de Él, que conozca y que Dios siempre sea su lugar seguro. Yo quiero ser el lugar seguro de mi hija, ¿verdad? Que mi hija venga y me cuente, pero que primero sea Dios, que ella sepa que cuando tiene una dificultad va y busca a Dios, que cuando ella tiene un problema va y lo busca a Él. Eso es lo que yo quiero que mi hija aprenda, que mis hijos aprendan a eso. ¿Qué generación queremos ser? Espiritualmente queremos ser una generación que conquista, una generación que cree aún sin ver, pero queremos ser una generación que levanta a la que sigue, que instruye a la que sigue, que guía a la que sigue a las promesas de Dios, que guía a la que sigue a los pies de Cristo. Esa generación queremos ser, una generación que no deja que la siguiente se pierda, que se hace partícipe de que la siguiente generación conozca y conquiste aún más de lo que hemos conquistado nosotros. Sí, Señor. Póngase de pie. ¿Habrá alguien que venga por la primera vez? Mire, quizá usted dice, pues yo no sé mucho de Israel, yo no sé mucho ni de Pablo, ni quién era Timoteo, pero hoy Dios habla a su corazón diciéndole que las batallas que nosotros podamos traer, las situaciones que nosotros podamos traer, ya fueron ganadas en la cruz, por Cristo Jesús. Él nos dio vida en abundancia. Y hoy todos abrimos nuestro corazón para que Él venga a morar en él, reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que ya conquistó por nosotros todo lo que nosotros podamos necesitar. Vamos a hacer una oración.
Bienvenidos. Fíjese, el versículo que leíamos de Deuteronomio dice que nos instruyamos en su palabra, que estemos constantemente buscando de Él, de su presencia, y que lo reconozcamos a Él como único. Dice, Jehová es el único, Dios es el único. Jesús fue a la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Así que hoy lo invitamos a que haga una oración junto con todos nosotros para reconocerlo como Señor y Salvador, para que Él comience a transformar nuestros pensamientos, para que Él comience a transformar nuestra vida y cada vez sea más fácil caminar junto a Él. Cierre sus ojos y dígalo con voz audible, porque la palabra de Dios dice que si lo confesamos con nuestra boca, pero lo creemos con el corazón, si estamos fielmente creyendo que esa palabra es una verdad, Él va a comenzar a obrar en nuestra vida y Él va a venir a reinar en ella. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por ir a la cruz y morir por mí, por mis pecados. Me arrepiento de ellos, Señor, de todo lo que me mantuvo lejos de ti. Te pido que vengas a reinar en mi vida, que me guíes, que me ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo a ser una generación que conquista. Te doy a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Puede voltear por favor allá para que pueda ver a toda su familia, a toda la familia que tiene ahora en Cristo Jesús. Un aplauso a nuestro Dios. Mire, antes de despedir la transmisión, quiero que leamos el Salmo 78. La vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Léalo usted junto conmigo. Dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones y de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así que tenemos hoy la instrucción de parte de Dios. Cristo ya venció en la cruz, Cristo ya conquistó por nosotros, pero tenemos que ser personas intencionales que van guiando a la siguiente generación a conocer esta verdad. Despedimos la transmisión.